Vamos a entrar ahora a esta nota de actualidades. Miren por qué hablamos de oración, por qué hablamos de ser vigilantes en general. Veámoslo. Dice, la palabra de Dios es mucho más que la Biblia y ella solo es palabra de Dios y verdad de forma limitada, asegura la Pontificia Comisión Bíblica de la Iglesia Católica. Veamos lo que sostiene. Lo que dice la palabra de Dios es mucho más que la Biblia y ella solo es palabra de Dios y verdad de forma limitada. Dice así este artículo, que es del 7 de septiembre del año 2014, que viene de la página protestantedigital.com y su autor es Leonardo de Chirico. Dice así: la renovación bíblica es uno de los movimientos más significativos que han precedido y han seguido al Concilio Vaticano II, 1962-1965. Después de siglos de prohibir la circulación de la Biblia en las lenguas vernáculas y de vetar el acceso a la misma, la Iglesia Católica Romana hace un gran esfuerzo para volverse a conectar con las Escrituras. En la encíclica de León XIII, Providentissimus Deus, de 1893, se defendía un alto concepto de la inspiración de la Biblia, mientras que en la encíclica Divino Afflante Spiritu, de 1943, de Pío XII, se acogieron los métodos históricos críticos en la exégesis católica. Estas dos declaraciones magisteriales son las pistas en las cuales puede encontrarse la actual aproximación católico-romana a la Biblia. Un reconocimiento tradicional de la Biblia como libro inspirado por una parte y una lectura crítica que cuestiona la claridad y la finalidad de las Escrituras por la otra, son los dos polos que abren la puerta a la intervención del magisterio para la interpretación de las Escrituras. La Constitución Dogmática Dei Verbum 1965 del Vaticano II es la más alta declaración autoritativa sobre la Biblia, que combina los dos aspectos dentro del marco de una dialéctica triangular entre la tradición, la escritura y el magisterio. El Papa Benedicto XVI hizo un compendio de Dei Verbum en su carta Verbum Domini de 2010, en el que dice que la palabra de Dios precede y trasciende la Sagrada Escritura. Sin embargo, esta, en cuanto inspirada por Dios, contiene palabra divina. Cierro comillas. Aquí encontramos la clásica referencia a la inspiración, pero también la precedente existencia de la tradición que envuelve a la Biblia y que habla a través del magisterio de la Iglesia. Según la enseñanza católica, la Biblia contiene, entre comillas, únicamente palabra, y esta diferencia entre la escritura y la palabra permite tanto la lectura crítica de la Biblia como la necesidad de una autoridad humana para discernir lo que contiene y lo que no es así. El más reciente pronunciamiento sobre esta doctrina es un extenso documento publicado por la Pontificia Comisión Bíblica del 22 de febrero de 2014, que es el Grupo de Estudio Oficial del Vaticano de los Asuntos Bíblicos. El título capta bien el tema discutido, comillas, la inspiración y la verdad de la Sagrada Escritura. Este texto de 250 páginas es básicamente una elaboración de lo que Dei Verbum había argumentado en lo que se refiere al alcance de la infalibilidad bíblica, es decir, que la Biblia, comillas, enseña sin error la verdad que Dios quiere poner en las Escrituras sagradas en aras de nuestra salvación, cierro comillas. Aunque, ¿cuál es el significado de relacionar la inerrancia con, comillas, el bien de nuestra salvación? Es entonces una clase de infalibilidad que está limitada solamente al mensaje de la salvación.
¿Qué pasa con el resto de la Biblia? ¿Es sin error? ¿Y cómo puede distinguirse lo que está relacionado con la salvación del resto? ¿Y quién puede discernir lo que es sin equivocación de lo que es controvertible? La teología católico-romana ha estado discutiendo estos temas desde el Vaticano II y la Pontificia Comisión Bíblica ha entrado ahora en este debate tan importante. El documento intenta reafirmar y expandir los aspectos más destacados del Dei Verbum. La verdad de la Biblia se afirma, pero se relaciona al, comillas, proyecto de salvación. Al proyecto de salvación, el plan salvífico y nuestra salvación. La visión general bíblica detallada sobre la verdad de la Escritura se entiende como una limitación de la inerrancia del texto a su propósito soterológico. En cuanto al resto, comillas, en la Biblia encontramos contradicciones, inexactitudes históricas, relatos improbables, y en el Antiguo Testamento hay preceptos y mandamientos que están en conflicto con la enseñanza de Jesús. Cierro comillas. Más concretamente, las narraciones abrahámicas están más consideradas como interpretaciones, mitos, leyendas, que como hechos históricos. El cruce del Mar Rojo está más interesado en describir el Éxodo que en relatar sus eventos originales. La mayor parte del libro de Josué tiene escaso valor histórico y la historia de Jonás es una leyenda imaginaria. En el Nuevo Testamento, la referencia al terremoto en la narración de la Pasión es un adorno literario más bien que un informe histórico. De manera más general, los evangelios tienen un valor normativo al afirmar la identidad de Jesús, pero sus referencias históricas tienen una, entre comillas, función subordinada. En otras palabras, la teología de los evangelios es válida, pero su fiabilidad histórica es menos importante. La forma en que pueden distinguirse ordenadamente los dos aspectos no se explica. Al final, la verdad de la Biblia queda, entre comillas, restringida a lo que dice sobre la salvación y nada más. Otra sección del documento trata de, entre comillas, los temas éticos y sociales planteados por la supuesta verdad de la Biblia. Por ejemplo, el problema de la violencia y el lugar de la mujer. Los duros y, entre comillas, ofensivos textos de la Escritura, por ejemplo, los relatos de conquistas y los salmos imprecatorios no se leen en los servicios católicos debido a la, entre comillas, también sensibilidad pastoral. Según el documento, es difícil de explicar cómo pueden ser aquellos palabra de Dios. De nuevo, el criterio estándar para discernir la infalibilidad del texto es, comillas, mirar lo que dice acerca de Dios y la salvación de los hombres, dejando el resto a las lecturas históricas, histórico-críticas y a las sensibilidades del tiempo. En una enérgica declaración final, el documento dice que, comillas, el objetivo de la verdad de la Escritura es la salvación de los creyentes, entre comillas. La consecuencia es que lo que la Biblia dice más allá de la salvación, independientemente de la definición, no tiene que tomarse como necesariamente cierto en el mismo sentido. ¿Qué hay del papel de la iglesia en este asunto? Como quiera que la verdad de Dios no es completa, sino que necesita discernirse según su propósito salvífico. Es la iglesia la que media en la aceptación y la proclamación de la verdad de la Sagrada Escritura. Es la iglesia católica romana, la que selecciona y limita lo que es la verdad de la Escritura. Entonces, de acuerdo con este documento, la Biblia es verdad hasta donde su mensaje de salvación se refiere y en la medida en que la alta crítica dicta. En última instancia, es la iglesia la que define la verdad de la Escritura y reglamenta sobre ella. El documento de la Pontificia Comisión Bíblica, comillas, la inspiración y la verdad en la Sagrada Escritura, argumenta a favor de una inerrancia limitada de la Escritura, restringida al mensaje de la salvación, y reitera los puntos de vista histórico-críticos sobre la no fiabilidad de las narraciones históricas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento.
Es una combinación católico-romana de enfoques tradicionales y criterios de la Biblia que finalmente exalta el papel de la Iglesia, al tiempo que hay una satisfacción por algunos frutos conseguidos por la renovación bíblica que tiene lugar en el catolicismo romano, especialmente en cuanto al estímulo que se ofrece a todo el mundo a leer las Escrituras. La batalla por la verdad de la Escritura todavía brama. De ninguna manera Roma se ha acercado a la sola Escritura, es decir, la obediencia a la autofidedigna palabra de Dios, escrita por los que verdaderamente fueron testigos de la persona y de la obra de Jesucristo. El catolicismo romano ha matizado su posición y ha relajado los afilados bordes de su oposición, pero todavía mantiene la preeminencia de la Iglesia sobre la Biblia. Vamos a ir esta mañana a Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. Vamos a entrar a la enseñanza de la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. Amén. Dice así la palabra del Señor. ¿Por qué no la leemos todos? Vamos a leerlo todos al unísono, ¿no? Y Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. La palabra del Señor sobre la iglesia de Sardis, que dice: y escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, y tiene nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Mas tienes unas pocas personas también en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será así vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Bendito sea el Señor. Padre, yo te doy gracias por esta tu preciosa palabra que nos has dado a predicar, a enseñar. Padre, que tu Espíritu sea abriendo nuestra mente y corazón en esta hora para oír tu palabra, para recibirla, Señor, y que sea, Señor, llevando fruto esta palabra, Señor. Que salgamos de aquí refulgentes, Señor, con una visión, un norte claro a seguir. Oh Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, aquí estamos frente a una iglesia, la iglesia de Sardis, que pertenecería a todo el distrito de las iglesias de Éfeso y que estarían bajo, de una u otra manera, bajo el ministerio, o fueron afectadas muy probablemente por el ministerio del apóstol Juan. Para el caso de la iglesia de Sardis, como lo podemos ver, se trata de una iglesia en estado comatoso, casi que mortal, con un pequeño remanente escogido vivo, a quien el Maestro glorificado dice: despierta, despierta. La iglesia tiene un pequeño remanente que todavía vive. Hagamos unas acotaciones previas. Sardis era una ciudad en la provincia romana de Asia, en la parte occidental de lo que es actualmente la Turquía asiática. Y más o menos entre los siglos VI y II a.C. fue la capital del reino de Lidia. Fue muy próspera y rica en el siglo VI a.C. con su legendario rey Creso, por causa del oro, ¿no? Entonces, en la antigüedad,
esta ciudad había sido una ciudad muy digna de encomio por su labor en el oro, ¿no? Eran excelentes orfebres y tenían oro en abundancia, lo que le dio a esta ciudad riqueza. Era probablemente la Sefarad de Abdías, versículo 20. No hay unanimidad en esta Sefarad, porque algunos eruditos dicen se trata de la región de Andalucía, el sur de España, la región de Andalucía antigua, poblada por los judíos desde el siglo V antes de Cristo, y otros dicen no, al hablar de Sefarad en Abdías 20, está hablando de esta ciudad. Lo cierto es que la región de Andalucía en el sur de España en aquel entonces también era una región muy rica en oro. Tenía mucho oro, ¿no? Y de ahí el nombre de la región de Ávila en España, porque está asociada también con el oro. Se hallaba rodeada por fortalezas montañosas, rocosas y filosas, aparentemente inexpugnables. Era difícil penetrar esa cadena rocosa y montañosa, y este era el escudo protector de la ciudad. Pero este fue precisamente el punto psicológico engañoso de la ciudad, pues hacía a sus habitantes confiados y descuidados. Incluso la guardia solía dormir, porque la idea era, bueno, ¿para qué tanta vigilancia sobre la ciudad, sobre los ejidos de la ciudad, si las montañas son un fuerte en sí mismo, ¿no? Y la guardia solía dormirse. La ciudad cayó en manos del enemigo por este motivo 2 veces por descuido. 2 veces cayó por descuido. En los días del rey Creso y del rey persa Ciro, en el año 546 a.C., cayó en manos de Ciro por descuido. Y también en los días de los reyes Aqueo y Antíoco el Grande, en el año 214 a.C., cayó precisamente por descuido, por un físico e imperdonable descuido. Noten el descuido aquí. 2. En el mundo grecorromano, Sardis era sinónimo de ricachón descuidado y en estado de decadencia, ¿no? En el mundo grecorromano, hablar de Corinto era sinónimo de hablar de bacanal, de parranda, de vida libidinosa, de vida libre. E incluso las mujeres corintias tenían fama de ser muy bonitas y voluptuosas. Y había un dicho que decía: ¿quién no se ha pasado un viaje por Corinto? Para decir, ¿quién no se ha dado a la vida libre? ¿Quién alguna vez no ha incurrido en la vida de bacanal, ¿no? O de parranda, lo llamaríamos nosotros hoy, ¿no? Y Sardis era sinónimo de ricachón descuidado y en estado de decadencia. Sería más o menos la idea de alguien que se echó con las petacas, ¿no? Más o menos esta es la idea. Se echó con las petacas. Ustedes saben que los arrieros eran el medio para comunicar el país, las compañías de arrieros, y habían de 40, de 50 arrieros, ¿no? Con recua de remuda de animales, y llegaban a una tienda, llegaban allí a ser atendidos en un mesón y bajaban las petacas para que las mulas descansaran, ¿no?
Y de pronto no faltaba el arriero que se echaba con las petacas. Allí encima de los baúles se echaba él a dormir, ¿no? Se cubría con la ruana y se echó con las petacas. Esta es la idea más o menos de lo que pasaba con Sardis. Es decir, de descuidada, de ricachón, fanfarrón, y ya lento y muy descuidado. Por eso se burlaban de ella diciéndole: Sardis, despierta. Era una forma burlona que usaban contra la ciudad de Sardis, porque la idea era más o menos como los hopistas aquí en Colombia. ¿Cuál es el afán? Deja eso para mañana. Ay, ¿no? Y esa es más o menos la idea que está allí. En los días del siglo I, Sardis había sufrido un terremoto y se hallaba en visible decadencia, y lo mismo pasaba con su iglesia cristiana. También la iglesia estaba en decadencia. Sin embargo, el renglón económico preponderante que le daba todavía en esa época algún prestigio a la ciudad era el de la industria de telas, de lana y las tintorerías. La lana de la ciudad de Sardis era muy buena y generaba vestidos blancos. Las tintorerías eran de una tecnología desarrollada, de tal manera que las vestiduras en general que todavía salían de Sardis, los géneros, eran muy llamativos, y las personas podían vestirse con unos vestidos muy blancos, cuyo blanco era más sobresaliente que el de las demás industrias de telares en el Imperio Romano. Es muy probable que Bernabé o Pedro hayan fundado la iglesia de Sardis, lo sabemos, con una enseñanza y obra inicialmente maravillosa y fervorosa. Y nosotros hoy también encontramos iglesias que uno dice, bueno, esta iglesia fue el fruto de la obra del misionero fulano de tal, un hombre que era santo, un hombre que era íntegro, un hombre que era fervoroso. Y uno dice, recordando allá a veces con los ancianos, mi hermano se acuerda que tal cosa no, y él hacía, y cómo trabajaba en los alrededores, y cómo oraba, y cómo Dios le respondía. Y bueno, pero todo ahora está reducido al pasado. La iglesia duerme. La iglesia se estancó. Se estancó. La carta a esta iglesia no comienza con un encomio, sino con un señalamiento, al igual que a la iglesia de la Odisea. Son las tres iglesias a las cuales el Señor Jesús trata muy fuertemente en estas cartas a las iglesias del Apocalipsis: Pérgamo, la iglesia de Sardis y la iglesia de la Odisea. Sardis también era sede del culto inmundo a la diosa Cibeles, un culto del misterio de corte entusiásmico y perestésico. La gente caía en trances, en arrobamientos colectivos, glosolalia, algo así como presuntas lenguas, y todo había un marcado desorden allí, tambores, trompetas, instrumentos ruidosos, griterías colectivas, danzas desenfrenadas, consumo de elementos alucinogénicos, orgías bacanales, borrachera y hasta mutilaciones e incluso homicidios. Incluso en este tipo de práctica religiosa se consumía el hachís, y bajo el efecto del hachís se cometían asesinatos. De allí viene la palabra asesinato y asesino, o sea, de hachino, de hachicino, consumidor de hachís. Y también en este tipo de cultos, como el culto a la diosa Cibeles,
se consumían bebidas espirituosas como el fanach, y bajo los efectos de esto se cometían crímenes, abusos, abusos sexuales horrorosos. De allí viene la palabra fanático, fanático. El nombre Sardis significa literalmente los que escapan, es decir, los avisados que huyen a tiempo de alguna calamidad mientras los demás están durmiendo, descuidados en sus distracciones. Hay unos que están alerta, ¿para qué? Para huir. Y lo vemos para el caso concreto de Lot, en Génesis capítulo 19, versículo 17. Fue notificado a tiempo para que despertara y huyera, y huyera. Veamos el versículo 1. El versículo 1 lo que dice textualmente lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis. Primera cosa, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Segunda cosa. Tercera, y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Tiene nombre de que vives y estás muerto. Lo primero que allí dice es: escribe, escribe. Y esto pone en claro el sentido divino inspirado de la Biblia y del Nuevo Testamento. Porque la palabra de Dios dice que los profetas y los autores de la palabra no escribieron de su propia voluntad, sino que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ellos fueron impulsados por el viento del Espíritu de Dios. Y nosotros, si miramos bien lo que nos dice el Antiguo Testamento, es que en varias ocasiones Dios dio la orden de escribir. A Moisés le dio la orden: siéntate y escribe esto. Y lo mismo a los profetas. Esa fue la orden del Señor, palabra del Señor que vino al profeta Jeremías, o al profeta Isaías, o a Sofonías, o a cualquiera de los profetas. Y luego dice: yo, el Señor, lo afirmo. Ellos escribieron bajo la inspiración preciosa del Espíritu Santo. Un designio divino, no fue una coincidencia, no fue un acaso, fue un designio de Dios que todo lo que está escrito aquí en la palabra fuera escrito. Incluso hay casos como el apóstol Pablo, cuando escribe 2 de Corintios, en un momento en que ni siquiera él deseaba escribir lo que estaba escribiendo. Dice que era en medio de mucha angustia, en medio de mucho dolor, en medio de muchas aflicciones y problemas. Es que él estaba escribiendo lo que estaba escribiendo. Ahora, si no es inspirada por Dios, ¿por qué dieron su vida por lo que escribieron? ¿Por qué dieron su vida por lo que escribieron como inspirado, si no era inspirado? Esa es una pregunta para hacer. Casi todos los autores del Nuevo Testamento, todos murieron como mártires. ¿Por qué estaban dispuestos a esto? ¿Por qué la iglesia primitiva prefería la tortura, prefería el martirio en el circo romano que entregar las escrituras? Que había una cosa que era el ministerio del diácono lector, y esos labios eran sellados, no revelaban dónde tenía escondidos los rollos sagrados para ser quemados. Preferían morir ellos quemados vivos. Era porque ellos sabían que esta era la palabra de Dios, inspirada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y entonces este mensaje de la Biblia, la palabra de Dios, tiene un destinatario y tiene un imperativo. Es un mensaje escrito de Cristo
no es del ingenio ni de la habilidad de los hombres. Y eso es lo que pretenden hacer con la Biblia, reducirla a un libro como la Ilíada y la Odisea. Ese es el propósito de la crítica liberal. Hay que superarla, hay que ir a una moral superior, a esos modelos que ya nos quedan pequeños de la tradición judeo-hebrea o judeo-cristiana. Hay que romper con eso. Y en aras de eso hay que darle a la Biblia la estricta valoración. Un libro mitológico, un libro legendario, con algunas enseñanzas morales que con beneficio de inventario las podemos coger, pero nada más. No, el hombre es Dios y el hombre es el que determina su propia moral en sí mismo. Eso dice la nueva era. La iglesia romana lo que dice es, en otras palabras, yo soy la verdadera autoridad, no es la Biblia. No es la Biblia. Y más importante que la Sagrada Escritura es la interpretación que yo le doy. La única y verdadera confiable autoridad en la iglesia, la Biblia solamente, es limitadamente palabra de Dios y un instrumento que la iglesia usa en su ministerio terrenal. Eso es lo que dice. Pero lo que la palabra de Dios dice es otra cosa. Ella y solo ella es suficiente. Y el Señor Jesús que dijo, escudriñad las sagradas escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que dice. Y el Señor profetizó la composición del Nuevo Testamento, porque dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, en primer lugar les recordaría todas las cosas, es decir, los evangelios. Luego dice que el Señor los guiará, el Espíritu Santo los guiará a toda verdad, las epístolas. Y luego dice que el Paracletos, el Espíritu Santo, el Consolador, les hará conocer todo lo que ha de venir, el Apocalipsis. Fue profetizado, por lo tanto era de iniciativa divina, no de iniciativa humana. Luego dice al ángel o mensajero de la iglesia en Sardis. Escribe al ángel o mensajero de la iglesia en Sardis. Esto nos habla de algo muy importante. Nos está hablando de la importancia del ministerio pastoral, de los líderes, de los que guían a la iglesia del Señor. Incluso en una de sus tesis el reformador Martín Lutero dijo lo siguiente: cuando el diablo introdujo esta cizaña de la doctrina de las indulgencias, los obispos debían estar dormidos, muy probablemente estaban dormidos y no se dieron cuenta a qué horas el diablo metió esta falsa doctrina en la iglesia del Señor. Eso fue lo que dijo Lutero en su momento, porque el ángel o el mensajero de la iglesia del Señor es un elemento muy importante, porque es el que debe estar vigilando, es al que más se le exige, al padre de familia, al que más se le exige como padre de familia que es, porque daremos cuenta por nuestros hogares, y a los pastores, a los que más se nos exige. ¿Por qué? Porque vamos a rendir cuentas. Si qué tan vigilantes, tan diligentes, tan acertados fuimos, qué tan fervorosos, tan espirituales fuimos. Y luego vemos aquí la identidad del autor. Dice, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios. El menorá o candelabro del lugar santo. El menorá con sus 7 brazos. Si el menorá se apagaba, todo en el tabernáculo quedaba a oscuras. Todo quedaba a oscuras. Podía ser la noche más densa, la noche más oscura, pero el menorá debía estar, ¿qué? Ardiendo. ¿Y qué dice el cantar de los cantares? El cantar de los cantares dice, yo dormía, pero mi corazón, ¿qué? Velaba. 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 Y esto nos habla de la importancia de
velar. Sucede que aquí estamos viendo cuando habla de los 7 espíritus de Dios, realmente lo que la palabra nos está hablando es de las 7 obras espirituales del Espíritu Santo de Dios. 7 que deben de una u otra manera afectar nuestra vida. 7 obras espirituales del Espíritu Santo de Dios. La primera es gracia. Y la vemos en Hebreos 10:29. ¿No? En Hebreos 10:29 vemos que el Espíritu de Dios es llamado Espíritu de gracia. La segunda es vida. La vemos en Romanos, el capítulo 8, en el versículo 2. Allí vemos que está relacionándose al Espíritu Santo como el Espíritu de vida. La palabra allí es muy clara, ¿no? Porque lo que dice textualmente es: porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida. La tercera función del Espíritu, tercera obra del Espíritu Santo, es la adopción. ¿Por qué? Porque la palabra lo llama Espíritu de adopción al Espíritu Santo. Porque es por medio del Espíritu de Dios que somos adoptados como hijos de Dios. Recibimos este beneficio de la adopción porque hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Y también se le llama Espíritu de santidad en Romanos 1:4. Allí el Espíritu de Dios es llamado Espíritu de santidad. Y entonces aquí ya vemos varias de las obras del Espíritu Santo: gracia, vida, adopción, santidad. También la palabra de Dios llama al Espíritu Santo Espíritu de súplica. Eso lo vemos en Zacarías 12:10. Espíritu de súplica. Es el Espíritu el que nos lleva a orar, el que nos lleva a gemir, a clamar delante de Dios, en el orden de Dios. Espíritu de súplica. También nos habla la palabra de Dios del Espíritu de Dios como Espíritu de verdad. Juan 16:13 lo llama Espíritu de verdad, que nos guiará a toda verdad. Y también esto, Espíritu de gloria, Espíritu de gloria. Así lo llama la palabra de Dios en 1 de Pedro 4:14 y en Romanos capítulo 8, versículo 18. Así es llamado el Espíritu Santo de Dios. Entonces aquí vemos al Espíritu de Dios en sus 7 manifestaciones: gracia, vida, adopción, santidad, súplica, verdad y gloria. La Biblia al día traduce, que es una Biblia de paráfrasis, traduce el que tiene las 7 formas de la perfección de Dios. El que tiene las 7 formas de la perfección de Dios. La iglesia de Sardis había sido escrutada con el candelero de Dios, con el candelero del Espíritu Santo de Dios por Cristo, y había sido hallada agonizante. El padre de familia judío, en los días anteriores a la fiesta de la Pascua, él debe revisar toda la casa, todos los rincones de la casa, y a toda forma de levadura sacarla, el polvillo, telarañas. Puede estimarse que eso puede ser algo de una forma de levadura. Se saca de la casa, no se deja nada, es decir, todo lo que esté relacionado con el pecado. El Dios, nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, escruta qué hay, qué pecado hay en nuestra vida para sacarlo y echarlo fuera. Porque no puede haber en la fiesta de Hamatzot o la fiesta de los panes ácimos, no puede haber ni el más mínimo asomo de levadura por ningún motivo en esa casa. Sucede que ahora Cristo ha escrutado con el candelabro a la iglesia
de Sardis y la halló moribunda. La halló en estado crítico. Y luego dice, el que tiene las 7 estrellas. Ello nos habla de un mensaje aleccionador a todo el pastorado o ministerio cristiano. Él es el Señor. Él es el Señor. Habla de 7 estrellas que gobernarían la vida, o las 7 estrellas que gobiernan un día, según la geografía antigua. Muy bien, Él es el Señor, y la mirada es para todos, no es solamente para X o Y iglesias, no más. Es decir, esto nos interesa a todos, el mensaje aleccionador para Sardis, pero eso obra el efecto en todos. Y viene el primer reproche: nombre de apariencia de vida. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Obras muertas de una iglesia muerta por descuido y desobediencia. Y eso es lo que hallamos ahora a granel. Rituales, formalismos religiosos de una iglesia que en el pasado tuvo vida, pero ahora está muerta. Y la Biblia nos dice que en los días de Eliseo, en la hambruna de Samaria, se vendía el estiércol de las palomas y la cabeza de los asnos por gran precio, porque el hambre cundía en la ciudad de Samaria. Y lo que queda cuando se ha ido la paloma es el estiércol. Lo que queda entonces cuando se ha ido de una iglesia la presencia del Espíritu de Dios es exactamente el estiércol de los rituales y de las tradiciones y de los legalismos. Y lo otro que queda es la cabeza de los asnos, de los doctores sabiondos con la sabiduría de este mundo, pero no con la sabiduría del Espíritu Santo de Dios. Ni sabiduría ni fervor espiritual, porque el Espíritu de Dios se ha ido de esa iglesia. Eso es entonces lo que queda. Obra muerta de una iglesia muerta por descuido y desobediencia. Nos recuerda la canción, la famosa canción de la casa desierta, ¿no? Ya no vive nadie en ella. Y a la orilla del camino silenciosa está la casa. Se diría que sus puertas se han cerrado para siempre. Se cerraron para siempre sus ventanas. Todo ha muerto, la alegría y el bullicio. Los que fueron la alegría y el calor de aquella casa. Se marcharon unos muertos y otros vivos que tenían muerta el alma. Se marcharon para siempre de la casa. Esa casa tuvo vida, pero esa casa ya da aire de soledad y muerte. Allí no hay nada, y así hay muchas iglesias. Sucede que el nombre Sósimo es un nombre griego, y significa el que vive, el que vive. Y cuando nosotros vemos este juego de palabras en el Nuevo Testamento griego aquí, deducimos que muy probablemente se trate de una sátira del Señor Jesús, una sátira al obispo o pastor de esta iglesia, porque probablemente él se llamaba Sósimo, ¿no? Hay un debate ahí al respecto. Otros dan otra interpretación, ya la veremos más adelante, pero lo cierto es que se llamaba probablemente Sósimo, el que vive. Pero noten que le dice, tiene nombre de que vive, Sósimo, y está muerto. Tiene nombre de que vives, pero estás muerto. La iglesia de Sardis, al igual que la ciudad, se hallaba en decadencia y viviendo solo de las glorias pasadas. Religiosidad y ortodoxia muerta. Yo le decía en el primer culto que esto me recuerda exactamente a mi ciudad, el Socorro, Santander.
las glorias del Socorro. El Socorro fue la quinta ciudad del virreinato de la Nueva Granada. Fue la Manchester de Colombia, es decir, que fue la cuna de la industria colombiana. Incluso industrias de nombre, de parecer no deseables, como Bavaria, nacieron allá en el Socorro, allá nacieron. Allá nació el ejército colombiano. Se le llama la cuna de la libertad americana. Ese es el título que ostenta la ciudad del Socorro. Fue la cuna de la revolución de los comuneros. Fue la ciudad que fue la capital de la provincia del Socorro, que viene a ser más o menos lo que hoy es el departamento de Santander. Después, pasado el tiempo, vino a ser la capital del Estado soberano de Santander, que casi se independiza de Colombia, que eran los dos, lo que hoy son los dos departamentos del norte de Santander y Santander, que se le llamaba el Estado Glorioso. Y el Socorro, del Socorro se declararon varias de las guerras civiles del siglo pasado. El Socorro declaró la independencia el 10 de julio de 1810 y amenazó con invadir a Bogotá. Y esa carta llegó a Bogotá antes y fue la base para el movimiento del 20 de julio de 1810. Qué cosa tan tremenda. Bueno, pero el Socorro vive hoy del pasado. De eso vive. Y uno va por las casas y dice, esta casa fue del general Tomás Cipriano. Y al otro lado, esta fue la casa donde vivió el presidente Manuel Murillo Toro. El pasado, aquí pasó su última noche la heroína Antonia Santos. El pasado, pero en el presente, ¿qué tiene? Nada. Glorias muertas como las flores marchitas. Y así era el caso de esta ciudad. Y nos recuerda Mateo 23, 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros blanqueados, por fuera tan bonitos, pero por dentro llenos de toda inmundicia, de muerte? Lo indeseable. Y es la situación actual de muchas iglesias modernistas. Yo veía hace un tiempo el caso de una obispa de la Iglesia Metodista Unida de los Estados Unidos. Por favor, una iglesia que fue el modelo de celo de la búsqueda del Señor, de la santidad. Y ella llega a decir que ella es atea. Que el evangelio no es que Dios se hizo hombre, sino que el hombre se hace Dios. Imagínense ustedes. ¡Qué horror! ¡Qué horror lo que estamos viendo! Y dice, y esta fue la iglesia de Wesley y de Asbury. Por favor. Luego vemos en el versículo 2 una exhortación y un segundo reproche. Dice, sé vigilante. Esto es lo que dice, sé vigilante. Cuando miramos el juego de palabras en el Nuevo Testamento griego, la expresión aquí es Gregorio, donde viene el nombre Gregorio, ¿no? Es una probable alusión alegórica o irónica al nombre del pastor de esa iglesia. Entonces algunos eruditos dicen, no, el nombre del pastor era Sósimo. Otros dicen, no, era Gregorio. Pero algunos dicen, no, es que lo que pasa es que se trata de un presbiterio. Y habría un presbítero llamado Sósimo, otro llamado Gregorio. Eran quizás los dos principales que debían vigilar por el fervor espiritual de esa iglesia, que debían vigilar por la santidad de esa iglesia, y que no lo hicieron, se durmieron. Ese es el debate que hay ahí entre eruditos, ¿no? Pero bueno, de todas maneras es una sátira también. Sé vigilante, porque estaba dormido. Probable alusión implícita a la noche en que vive el mundo. ¿Y qué nos dice Romanos capítulo 13, el versículo 12? Mire lo que dice: la noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en hechos y disoluciones, no en pendencias y envidia,
mas vestidos del Señor Jesús, el Cristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Muy bien. Entonces aquí vemos algo que debe quedar muy en claro. El mundo está viviendo de noche, pero nosotros la iglesia estamos viviendo de día. En el día de la gracia. En el Éxodo, Israel tenía luz y Egipto era el que estaba sumido en la oscuridad. Pero dice la palabra de Dios allá en Éxodo capítulo 10, versículo 23, y en Éxodo 14, versículo 19 al 20, que en medio de la plaga de oscuridad, en las tiendas del pueblo de Israel había luz. Había luz de parte de Dios. Para estar vigilante se requiere estar despierto. Y para estar despierto se requiere estar vivo. Vivo. Pero esta iglesia estaba moribunda. En su presente estado, esta iglesia aún podía ser salva, pero solo como por fuego, como dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 al 15. Para estar vigilante se requiere tener luz, estar de pie y estar muy atento. Se requiere esto es urgente. Sucede que cuando nosotros miramos bien las situaciones, por ejemplo, se da el caso de muchas tropas cruzando por páramos fríos, por lugares de montañas muy altas, y en un momento dado, por la presión atmosférica, el soldado se siente pesado y dice: ay, un momentico, me voy a acurrucar aquí y voy a dormir un momentico allí. Y llega el oficial, y cuando lo está tocando, el soldado está muriéndose allí, semi paralizado, y hay que cogerlo y fuetearlo con un rejo especial hecho en cuero de res templado con cal viva, y golpearlo y fuetearlo entre todos, y luego cogerlo si es necesario, tirarlo, masajearlo, lo que sea, y los ojos tratan de írsele, y cachetearlo, despertarlo, porque el soldado se está muriendo. Y así se murieron filas completas de soldados. Ahí quedamos por un sueñito, y el sueño era letal. Por eso había que despertarlos. Incluso cuando Livingstone estuvo en el África, estuvo a punto de morir en manos por las garras de un león. Y una cosa que decía era que el león lanza un vaho que adormece a la víctima. Y se siente uno como bien, como en un momento dado, pero es porque el león lo quiere devorar con toda tranquilidad. Y ese es el vaho que lanza Satanás para adormecer a la iglesia, para adormecerla. Y por eso debe la iglesia estar despierta, vigilante, dispuesta, viva, no muriente. En su presente estado, esta iglesia aún podía ser salva, pero repito, solo como por fuego. Para estar vigilante se requiere tener luz, estar de pie, estar muy atento para poder vigilar. Eso es algo impresionante, la atención que vive un guardia cuando está prestando la guardia. Es una cosa tremenda cuando ve que alguien se acerca. ¿Quién es? ¿No? El santo y seña. ¡Quieto ahí! ¡Alto! Porque saben que tiene que estar, porque el enemigo, mejor dicho, está acechando. Y si el enemigo duerme, si el enemigo madruga, uno no duerme. Eso es una ley del ejército. Para saber vigilar bien, cumplir con celo la labor de vigilancia, dar la alarma. Porque si el guardia, el centinela se duerme o se adormece y no da el pito o la trompetada de alarma, el grito, esto puede generar muchas muertes. Ser vigilante, ¿por qué y para qué?
porque ya no estamos de noche, sino de día, dice Romanos 13:12. Entonces tenemos que andar como de día, porque la iglesia tenga fervor espiritual. Tenemos que ser vigilantes, tenemos que vigilar por la vida espiritual de nuestro hogar. Tenemos que vigilar, tenemos que vigilar. ¿Qué están viendo nuestros hijos? ¿Qué están oyendo? ¿Cómo se están relacionando? ¿Qué fervor hay en su vida espiritual con el Señor? Si hay una cosa que yo tengo que cuidar en mi vida es mi mente, porque mi mente es un fuerte que el enemigo aspira a tomar. Si tiene tomada mi mente, tiene tomada gran parte de mi vida. Gran parte de mi vida la tiene tomada. Así que yo tengo que cuidar mi mente. ¿Qué leo? ¿Qué música escucho? ¿Qué veo? ¿Con qué estoy llenando mi mente? Si eso me edifica o no. Porque si tiene mi mente, tendrá mi corazón el enemigo. Y ahí me tiene atrapado. Me tiene atrapado. Debo ser vigilante por la preservación de la sana doctrina, la verdad de Dios. Esto no lo podemos negociar. Y entonces que la propuesta a nivel de los pastores aquí en Chía, en la Sociedad Bíblica, que nos sentemos para orar con el pastor de la Pentecostal Unida. No hay cabida en esto. Qué pena. Pero él y yo no somos de la misma doctrina. Se parecen mucho, pero no es lo mismo. Qué pena, no lo es. Como un billete falso y un billete verdadero. El billete verdadero viene del Banco de la República. El billete falso uno no sabe de qué imprenta clandestina por ahí del centro de Bogotá viene. ¿No es cierto? Así que yo tengo que ser vigilante con esto. Ser vigilante, ¿por qué o para qué? Porque se requiere la predicación del Evangelio. Porque debemos llevar las buenas nuevas del Evangelio a otros. Y en esto toca ser diligentes. También porque el Señor viene pronto. Y Él lo que exige de su ejército es que esté prestando guardia, que esté vigilante. Que nos halle el Señor despiertos. ¿Por qué ser vigilante? Porque tenemos que aprovechar bien el tiempo de ahora. Porque el tiempo se esfuma. Y no vuelve. Y no vuelve. Y entonces tenemos que aprovechar este tiempo. Es ahora. Porque viene la noche en el cual ya no podremos obrar como cuando se obraba en el día. Viene la vejez, viene la muerte. Y entonces, ¿qué hay de la obra que el Señor nos dio? Porque estamos en guerra espiritual contra el reino de las tinieblas, señores. Estamos en guerra. Eso lo notificó Winston Churchill. Él dijo, todo ciudadano británico en la Gran Bretaña o fuera de la Gran Bretaña, en cualquier parte del mundo, debe ser notificado. Estamos en guerra, todos estamos en guerra. No hay ciudadano británico que esté en paz. Todos estamos en guerra contra el común enemigo nazi. Y sucede que con el diablo no es menos. Ni esto es menos guerra que la Segunda Guerra Mundial. Y porque eso es lo propio del hombre sabio, estar vigilante. Vigilar sobre todas las cosas y ser diligente. Y dice, y afirma las cosas que están para morir. O reaviva lo que aún es rescatable. O robustece lo demás. Sucede que se trata de alguien que todavía puede ser rescatado, puede ser salvado. Se le pueden aplicar los auxilios de los paramédicos, pero hay unas partes de su cuerpo que hay que amputarlas ya. Pero todavía se puede salvar. Todavía hay órganos de su cuerpo que pueden ser masajeados y puede dárseles vitalidad, pero lo cierto mucho, la verdad es que va a quedar parapléjico o paralítico, o se le van a amputar varios órganos del cuerpo. ¿Por qué? Por descuido. Por descuido. Porque no fue diligente. Algunas cosas u obras de esta iglesia ya habían muerto.
Otras estaban parpadeantes, agonizantes, murientes. Sueño letárgico que trae muerte. Mundanalidad y carnalidad matan espiritualidad. Así de fácil. ¿Cuánto le estamos dando a la carne? ¿Cuánto le estamos dando al mundo? Y muchas veces no hay tiempo para orar, pero sí hay tiempo para la novela. Eso nos quita el tiempo y eso mata nuestra vida espiritual. Y detalles pequeños, dice, cazando las zorras pequeñas, porque son las que echan a perder las vides. Las zorras pequeñas sí se meten, sacan para las grandes y sacan también para ellas. Las zorras grandes no son tan peligrosas, ellas son grandes y no pasan la red, pero las zorras pequeñas sí logran meterse y sacan para las zorras grandes y sacan para ellas. Las zorras pequeñas, las zorras pequeñas. Y dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Oh, estoy enterado de todo lo que haces y sé que tienes forma de obedecerme fielmente, pero eso no es verdad. Así que levántate y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien, pero que estás a punto de no seguir haciendo, pues he visto que no obedeces a mi Dios. Oh, despierta, cuida lo poco que te queda, porque aún esto está al borde de la muerte. Según las normas divinas, tus actos no son del todo correctos. Es decir, has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. Tu obra no reúne los requisitos. No los reúne. Esto tiene varios vicios. Esto es inconsistente. Esto no pasa el examen. No lo pasa. Estás muy mal. Estas últimas lecturas rescatan nítidamente el sentido letal de la desobediencia en nuestra comunión con Dios. Saúl obedecía así, pero a medias. ¿Qué hay del caso de Sansón? ¿Qué hay del caso de Elí en el Antiguo Testamento? ¿Y cómo se llamó el hijo, el nieto de Elí? Icabod, que significa la gloria de Israel ha sido traspasada. Se tenía la gloria, pero la hemos perdido. La hemos perdido. Las obras perfectas son las hechas por Cristo en nosotros, no por nosotros. Aquí en griego, que es pokleromena, o no perfectas, significa no cumplidas, no llenas, es decir, tus obras están vacías o huecas, carentes de fe, esperanza, amor y servicio, carentes de peso. Recuerdo un viejo bambuco de esta señora de Arango, ¿no? Y decía, es que el problema no es que no me beses, sino que ya no estás sintiendo lo que con tus besos estás diciendo. Ya conozco que esos besos tuyos son vacíos, ya no tienen el mismo fervor, el mismo amor, la misma nitidez. No los tienes, lo has perdido. Lo has perdido. Dios es el artífice perfecto y nuestras obras deben ser ante Él y para Él, buscando agradarle en todo. Y no deben ser hechas para agradar a los hombres, para agradarlos a ellos, no, deben ser para el Señor. Y sabe que en la antigüedad los escultores solían hacer imágenes, pero por dentro esas imágenes no eran macizas. Muchas veces eran imitaciones. Qué tristeza. Y sabe que para aparentar, la llenaban por dentro de cera, ¿no? Y las personas las compraban como si fuera una obra maciza, auténtica de escultura. Mentiras. Estaban llenas de cera. Y cuando las personas las ponían al sol, comenzaba a derretirse la cera. Y de allí viene la palabra sincera. Sincera, por favor, sincera. ¿Por qué? Porque la persona cuando tenía en su casa esa escultura, al contacto con el sol comenzaba a derretirse y se daba cuenta que había sido estafada. Y de allí viene la palabra sincera, por favor, sincera.
Es decir, que sea auténtica. Y no hay forma de que nuestra obra sea auténtica si Cristo no vive su vida en mí. Eso dijo un niño escocés en una oración. Señor, vive tu vida en mí. Y San Agustín dijo, Señor, danos lo que nos mandas y manda lo que quieras. Es decir, Señor, haz tu obra en mí. Aquí estoy yo, el burdo piedrón, para que tú, Señor, pongas tu cincel y tu escoplo en mí y hagas en mí tu obra. Y solamente así yo te seré agradable a ti. Si hay cosa admirable en la historia es ver cómo los soldados de Napoleón vivían y morían por agradar a Napoleón. Por él daban la vida. Cuando él daba la orden de avanzada en la situación más suicida, esos soldados franceses se botaban por amor en la avanzada más fiera que pueda conocer la historia, porque amaban a su emperador, deseaban morir por él. Los soldados nazis, cuando morían gritando Heil Führer Hitler. Lo daban todo por su Führer, todo por un ídolo, por un engaño y un gran engaño. Y nosotros, ¿cómo está entonces nuestro nivel de fervor por el Señor? ¿Cómo está? ¿Qué se pide de nosotros? Señor, ¿estamos a ese nivel? Oh Dios. Y es por esto que con toda diligencia debemos desear ser llenos de verdad del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Oh Dios, gracias. Te pedimos tu bendición, tu gracia en esta hora. Padre, que seamos llenos de tu Espíritu. Nosotros no queremos ser como la iglesia de Sardis ni como la iglesia de la Odisea. No queremos ser como Sósimo y como Gregorio. No queremos serlo. Queremos ser personas, Señor, dispuestas para darlo todo para ti. Que nuestra vida esté dispuesta para ti, para tu honra, para tu gloria, para tu alabanza, Señor. Que nuestra vida se acople a ti en todo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Padre, toca nuestras vidas con el poder de tu Espíritu y satúranos de ti. Como cantamos en el himno de esta mañana, transfórmame, Señor. Transfórmame para ser yo así como eres tú. Ser como tú, Señor. Oh Señor, Señor, cámbiame y hazme como tú. Que sea yo un fiel reflejo de tu amor. Que sea yo conforme a tu corazón. Transfórmame para que sea yo así como eres tú. Así como eres tú. Bendito sea tu santo nombre, Señor, en esta hora. Gracias, Señor. Te pedimos el perdón de nuestros pecados y que nos des amor y consagración. Gracias, oh Dios del cielo. Bendito seas tú.